Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy les presentamos preguntas difíciles de la Biblia. En esta ocasión son 25 preguntas y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Espero que estés súper preparado. Comencemos. Primera pregunta. Si Dios reposó el séptimo día, ¿en cuál día realmente terminó la creación? A, el sexto día. B, el quinto día. C, el séptimo día. O D, el cuarto día. Y la respuesta es, muy bien, C, el séptimo día. Lo dice Génesis 2:2, y reposó el Señor de toda la obra que había hecho el séptimo día, porque en ese día acabó. Siguiente pregunta, dice, ¿qué era exactamente Ribla? A, una ciudad. B, un tipo de madera. C, un río. O D, una mujer de David. Y la respuesta es, muy bien, la A, una ciudad. Lo dice Números capítulo 34 en el versículo número 11. Siguiente pregunta. ¿Cómo estaba la tierra al principio según el relato de la creación de Génesis? A, desordenada. B, ordenada. C, vacía. O D, B y C son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta era la D, B y C son ciertas. Es decir, la tierra estaba desordenada y vacía, lo dice Génesis 1, versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. Aparte de Adán y Eva, ¿a quién más le dijo Dios? Fructificaos y multiplicaos. A Noé. B, a Abraham. C, a Moisés. O D, a Josué. Pues esto también se lo dijo el Señor a Noé después del diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 17. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó al final de la vida del hombre sabio Ahitofel? A, murió en batalla. B, le dio lepra. C, se ahorcó. O D, se casó. 3, 2, 1, tiempo, y la respuesta era la C. Se quitó la vida, se ahorcó. Segundo libro de Samuel 17:23 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al primer hijo de Caín? A, Enos. B, Ariam. C, Isacar. O D, Enoc. Terminó el tiempo. La respuesta correcta es la D. Muy bien, se llamó Enoc. Génesis 4:17 lo menciona. Y siguiente pregunta. El río que salía de Edén tenía 4 brazos llamados Éufrates, Pisón, Gihón y Acús. B, Ávila. C, Jordán. O D, Hidekel. Y la respuesta es la D. Muy bien, Hidekel. Génesis 20 del 10 al 14 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué es en la Biblia Merodac Baladán? A, es un rey filisteo. B, es una ciudad egipcia. C, es un rey de Babilonia. O D, es una ciudad persa. Y la respuesta es, muy bien, la C, un rey de Babilonia. Lo dice Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo número 12. Atentos a esta pregunta. ¿Cuál fue realmente el nombre del abuelo de Noé? A, Enoc. B, Matusalén. C, Zorobabel. O D, Refidim. Pues nada más y nada menos que el abuelo de Noé fue Matusalén, el hombre más viejo sobre la tierra. Génesis 5, 26 al 29. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro o carta dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe? A, en Efesios. B, en Juan. C, en Filemón. O D, en Romanos. Y la respuesta es, muy bien, la A. Lo dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Siguiente pregunta. Pablo menciona a Olimpas en la carta a los romanos, ¿junto con quién? A, con Tito. B, con Nicanor. C, con Aristarco. O D, con Nereo. Y la respuesta es, muy bien, D,
junto con Nereo. Lo dice Romanos capítulo 16, versículo número 15. Siguiente pregunta. Además de las tablas del pacto y la vara de Aarón, ¿qué más contenía el arca del pacto dentro? A, maná. B, aceite de la unción. C, panes sin levadura o de mirra. Y contenía también, muy bien, el maná que descendió del cielo en el desierto. Hebreos 9, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer rey de Israel después de la división del reino? A, Jeroboam. B, Joacás. C, Ocosías. O D, Elifaz. Y la respuesta es, muy bien, A, Jeroboam. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Siguiente pregunta, atentos. ¿Quién fue el profeta que tuvo el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel? A, Natán. B, Samuel. C, Oseas. O D, Joel. Terminó el tiempo y la respuesta era, muy bien, te felicito, B, Samuel. Lo puedes leer en el primer libro de Samuel. Siguiente pregunta. ¿Dónde se quebraron los barcos donde Josafat quería ir por oro? A, en Kiriat Jeraim. B, en Jope. C, en Ávila. O D, en Esión Geber. Y la respuesta era, muy bien, la D. Se quebraron en Esión Geber. Primero de Reyes 22, versículo 48. Siguiente pregunta. ¿De dónde eran los astutos que fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? A, de Filistea. B, de Gabaón. C, de Persia. O D, de Ur. Pues estos hombres astutos eran gabaonitas, de Gabaón. Josué 9, versículos 3 al 4. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer rey de Judá después de la división del reino? A, Ezequías. B, Joacim. C, Roboam. O D, Joás. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es, muy bien, C, Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, lo menciona. Y atentos a la siguiente pregunta. ¿De quién era madre la mujer de quien Pablo dijo que era como una madre también para él? A, de Rufo. B, de Aquila. C, de Apolos. O D, de Timoteo. Y la respuesta es, muy bien, ella era madre de un hombre llamado Rufo. Romanos 16, versículo número 13. Siguiente pregunta. ¿A cuál profeta le mostró Dios la visión de un canastillo con fruta de verano? A, Abdías. B, a Amós. C, a Miqueas. O D, a Nahum. Y la respuesta es, muy bien, B, a Amós. Lo dice precisamente Amós, capítulo 8, versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? ¿Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu? A, lo dijo Pablo. B, lo dijo Lucas. C, lo dijo Judas. O D, lo dijo Gamaliel. Terminó el tiempo y la respuesta es, muy bien, C, lo dijo Judas en su carta. Judas capítulo 1, versículo 19. Siguiente pregunta. ¿Qué personas trajeron pescado para vender en día de reposo, pero Nehemías se los prohibió? A, los persas. B, los sabeos. C, los tirios. O D, los caldeos. Y la respuesta era, muy bien, C, los tirios. Nehemías capítulo 13, versículos 16 al 18. Atentos, siguiente pregunta. ¿En cuál libro dice que la fidelidad y la misericordia de Dios se renuevan cada mañana? A, en los Salmos. B, en los Proverbios. C, en Eclesiastés. O D, en Lamentaciones. Muy bien, D, en Lamentaciones. Lamentaciones 3 del 22 al 23 exactamente dice esto. Siguiente pregunta. ¿Cuál moneda sacó Pedro del pez para pagar por su impuesto y el de Jesús?
A, una dracma, B, un denario, C, un peso o D, un estatero. Y la respuesta es, muy bien, D, un estatero, con el pago por él y por el Señor Jesús. Mateo 17, 27. Siguiente pregunta. ¿De dónde le pidió Dios a Jeremías que ocultara el cinturón que compró? A, en el río, B, en la roca, C, en el jarrón o D, en la tierra. 3, 2, 1, tiempo, y la respuesta era C, muy bien, en la roca. Jeremías 13, versículo 4. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se les llama al conjunto de libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares? A, se le llaman poéticos, B, se le llama sapienciales, C, se le llaman de sabiduría o D, todas las anteriores. Y la respuesta es, muy bien, D, todas, absolutamente todas las anteriores, poéticos, sapienciales y de sabiduría. Felicitaciones, terminaste este maravilloso cuestionario. Vamos con la infaltable pregunta bonus para que sean 26 preguntas. Recuerda responder en los comentarios. La pregunta es la siguiente. Según el apóstol Juan en su carta, ¿qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? Ya puedes responder, pero antes quiero recordarte que tenemos un canal hermosísimo para niños. Se llama Cristo al Comando Kids, con contenido cristiano y 100% bíblico para niños aquí en YouTube. Así que suscríbete, por favor. Y para ti que quieres devocionales diarios, mensajes, enseñanzas, inspiración, promesas de Dios, discipulado, noticiero bíblico, prédicas y mucho más, tenemos este canal que se llama El Pan Diario. El lema es Alimento para el Alma. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta, suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y compartir con todos tus contactos. Cristo al comando.